El Salmo 1 comienza como un faro que ilumina dos realidades opuestas, el camino del justo y el camino del impío. Nos presenta una lección clara e innegociable. Están aquellos que meditan en la ley del Señor, cuyas raíces se profundizan en aguas de vida y cuya prosperidad no es solo material, sino espiritual. Y están aquellos que siguen el camino del mal, atraídos por consejos pérfidos, amistades corruptas y placeres pasajeros, cuyas vidas están destinadas a la destrucción. Es imposible leer este salmo sin reflexionar sobre la profundidad de las elecciones humanas y sus consecuencias eternas. Y cuando pensamos en la historia de Israel, nadie encarna tan bien la advertencia de este salmo como el rey Acab, cuya alianza con Jezabel cambió el destino de toda una nación. Acab, rey de Israel, no comenzó su vida como un hombre malvado. Heredó un trono y la responsabilidad de liderar a un pueblo llamado a permanecer fiel al Señor. Pero las elecciones pueden desviar incluso los corazones más prometedores. El matrimonio de Acab con Jezabel, princesa de Tiro, trajo más que una unión política o social, introdujo influencia extranjera, idolatría y seducción espiritual que corrompieron no solo al rey, sino a toda la nación. Jezabel, con su determinación y poder manipulador, introdujo a Baal y Astarte en el corazón de Israel, desviando al pueblo del camino de la justicia y creando un escenario de violencia, injusticia y persecución a los profetas del Señor. Esta unión es un ejemplo vivo de cómo las decisiones personales, especialmente cuando están ligadas al pecado y la idolatría, pueden convertirse en instrumentos de destrucción colectiva. El Salmo 1 nos recuerda que los impíos no subsistirán y al observar la trayectoria de Acab, vemos esto cumplirse de manera concreta. El rey, antes admirado y temido, se convirtió en un hombre consumido por el miedo y la incertidumbre, rodeado de enemigos y traicionado por alianzas inestables. Su vida es testimonio de que cuando nos alejamos de la ley del Señor y elegimos escuchar consejos corruptos, el camino de la prosperidad se cierra, sustituido por el camino de la destrucción. Jezabel, como representación del mal influyente, simboliza todo aquello que atrae el corazón humano lejos de Dios: poder, placer, control e idolatría. La Biblia nos muestra que los caminos de los impíos son seductores, pero conducen a la ruina, y Acab y Jezabel son la prueba viva de esta advertencia. No se trata solo de juicio, sino de una elección eterna. Dios conoce el camino de los justos. Mientras Acab y Jezabel seguían el camino del mal, otros permanecían firmes en la fe, como Elías, quien desafiaba valientemente la idolatría y recordaba a Israel su alianza con el Señor. El contraste entre ambos caminos es evidente. Los justos florecen aún en medio de dificultades, mientras los impíos, por más que parezcan triunfar temporalmente, terminan siendo devorados por sus propias decisiones. El matrimonio de Acab con Jezabel es, por lo tanto, más que una historia de amor fallida. Es una advertencia sobre cómo decisiones erradas, incluso en relaciones cercanas, pueden afectar generaciones y moldear el destino de una nación entera. Además, el Salmo 1 enfatiza la importancia de meditar en la ley del Señor y mantener intimidad con Él. Acab, al descuidar esta comunión, abrió espacio para que Jezabel lo influenciara y permitió que el pecado echara raíces en Israel. La profecía de destrucción, los conflictos internos y la persecución de los profetas fueron consecuencias directas de decisiones que ignoraron la voz de Dios. Esto nos enseña que incluso líderes con gran potencial, sin alinearse con la voluntad divina, pueden convertirse en instrumentos de dolor y destrucción. El Salmo nos recuerda que prosperar no solo es tener riquezas o poder, sino vivir conforme a los principios de Dios, convirtiéndose en un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyos frutos permanecen. La historia de Acab y Jezabel también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y alianzas. ¿Cuántas veces permitimos que influencias externas nos alejen del camino del Señor? ¿Cuántas veces nos dejamos seducir por consejos que parecen ventajosos, pero que nos apartan de la verdad y la justicia? El Salmo 1 es claro. La cercanía a Dios garantiza estabilidad, vida y protección, mientras la compañía de los impíos conduce a la ruina. Acab, trágicamente, es la personificación de quien eligió el camino equivocado y sufrió las consecuencias. Una advertencia viva de que cada decisión, cada alianza y cada elección moral tiene peso eterno. Al contemplar esta narrativa vemos que la justicia divina no falla. Dios observa, conoce y actúa en el tiempo justo. Acab no fue solo castigado por su idolatría,
sino por su complicidad y por permitir la influencia nefasta que Jezabel ejerció sobre él. El Salmo 1 nos asegura que a pesar de la aparente prosperidad del impío, Dios guarda el camino de los justos. Esto nos trae consuelo y esperanza. Aunque el mal parezca triunfar temporalmente, nunca escapará del juicio divino. El equilibrio entre libre albedrío y justicia divina se manifiesta aquí, mostrando que las decisiones erradas tienen consecuencias, pero la fidelidad y la meditación en la palabra de Dios garantizan vida y protección. El episodio del Monte Carmelo, cuando Elías confronta a Acab y a los profetas de Baal, es uno de los momentos más emblemáticos de la justicia divina. Acab, rodeado de consejos corruptos y de la idolatría promovida por Jezabel, presencia la manifestación poderosa de Dios a través de Elías. El fuego del Señor consume el sacrificio, demostrando que el Dios verdadero es soberano y que el camino de los justos, aunque amenazado por el mal, será preservado. Este evento nos enseña que, por más que el camino del impío parezca avanzar, la justicia de Dios permanece firme e invencible. El Salmo 1 se cumple aquí de manera literal. Los justos, representados por Elías, son sostenidos por Dios, mientras los impíos enfrentan ruina. Acab también es recordado por su terquedad e incapacidad de arrepentirse verdaderamente. Incluso, después de señales claras y advertencias, continuó cediendo a malas influencias, mostrando cómo la persistencia en el pecado endurece el corazón. El Salmo 1 habla del impío como la paja que el viento dispersa. Acab es exactamente eso, un hombre cuya vida y decisiones se desintegraron porque no se mantuvo firme en la ley del Señor. Cada decisión errada, cada acto de injusticia es una manifestación del camino que lleva a la destrucción. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera prosperidad no está en el poder, la riqueza o la posición, sino en la fidelidad a Dios. El impacto de Acab y Jezabel va más allá del reino de Israel. Sirve como advertencia para todos nosotros. Las decisiones personales, especialmente las que implican relaciones, alianzas e influencia espiritual, tienen el poder de moldear destinos. Un líder que se aparta de Dios no solo se perjudica a sí mismo, sino que arrastra a otros hacia la ruina. El Salmo 1 nos recuerda que la felicidad y la estabilidad duradera provienen de meditar en la ley del Señor, no de ceder a consejos perversos. Así, la narrativa de Acab y Jezabel se convierte en un estudio profundo sobre la importancia de elegir bien nuestras relaciones y permanecer firmes en la fe, aun cuando el mundo ofrezca alternativas seductoras. El final de la historia de Acab es trágico, pero aleccionador. Su muerte, rodeada de derrotas y humillaciones, es la consumación de la advertencia del Salmo 1. Los impíos no subsistirán. Dios no falla en aplicar justicia. La vida de Acab muestra que el mal, aunque temporalmente victorioso, es pasajero y que la fidelidad y la rectitud, aún en medio de adversidades, son reconocidas y protegidas por el Señor. Es un llamado a la reflexión. Nuestras decisiones pueden influir mucho más de lo que imaginamos, y cada elección moral tiene consecuencias eternas. Al meditar en Acab, Jezabel y el Salmo 1, somos invitados a examinar nuestras propias vidas. ¿Nos rodeamos de influencias que nos alejan del Señor o meditamos en su palabra permitiendo que guíe nuestros pasos? El Salmo nos ofrece un camino claro. Deleítate en la ley del Señor, medita en ella y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. La historia de Acab y Jezabel es un espejo. Muestra lo que ocurre cuando ignoramos este camino y seguimos consejos impíos. El contraste es inevitable y el mensaje es poderoso. La vida es fruto de elecciones, y el Señor conoce, sostiene y protege a quienes permanecen fieles.